Para todos, el Instituto Nacional de Vías, INVÍAS, y la Escuela de Economía y Finanzas de la Universidad EAFIT, a través de su maestría en Administración Financiera, les dan la bienvenida al evento virtual Emisión de Títulos como mecanismo innovador para financiar la modernización de la infraestructura vial del país. Nos complace socializar con ustedes un proyecto que salió de las aulas de clase de la Administración Financiera de la Universidad EAFIT en su sede de Pereira y que hoy el Instituto Nacional de Vías, INVÍAS, lo implementa como una gran alternativa para obtener la financiación de importantes obras de infraestructura vial a lo largo y ancho del país. En este sentido, y para generar un espacio de socialización sobre este tema, hoy nos acompaña como moderador el director de Maestría en Administración Financiera de la Universidad EAFIT, Hernán Herrera Echeverry, y como panelistas la viceministra de Infraestructura del Ministerio de Transporte, Olga Lucía Ramírez, el gerente del Grupo de Nuevas Fuentes del INVÍAS, Miguel Caro, y el director técnico del INVÍAS, Guillermo Toro. Le recordamos a los asistentes que sus micrófonos deben estar apagados y al finalizar de esta charla, de esta socialización, nuestros panelistas podrán responder algunas de esas inquietudes. Para iniciar, le damos la bienvenida al decano de la Escuela de Economía y Finanzas de la Universidad EAFIT, César Tamayo Tobón, quien dará el saludo de bienvenida a nuestro evento. Muy buenos días, muchas gracias, Denise, por esa introducción. Bienvenidos a todas las personas que se conectan a esta hora con nosotros. Yo voy a ser muy breve porque ya estamos un poquito atrás y quiero dejar la palabra a los que son las estrellas de este evento. Solo quería saludarlos y decirles que yo estoy, digamos, es difícil estar más complacido, más satisfecho, más animado, entusiasmado que con un proyecto de estos. Es pocas cosas en la posición en la que yo estoy, hay pocas cosas tan satisfactorias como ver que un proyecto que sale de las aulas de clase, como decía ahorita Denise, que es trabajo, pues, en buena medida de los estudiantes, pero con el acompañamiento también de sus profesores, que es un trabajo que no solamente nos lleva a la frontera digamos, en estas cuestiones, por ejemplo, de financiamiento de la infraestructura, sino que además no se queda en letra muerta o en papel, como pasa muchas veces cuando hacemos investigación o estudios que hacen propuestas de frontera y muchas veces se quedan allí en el papel, sino que se da el siguiente paso que a veces es tan complicado como hacer la misma propuesta y es convertirlo en política pública. Entonces, quería simplemente decir que para mí hay pocos momentos como tan gratificantes como este y quiero agradecer por ello a los autores del trabajo, a los profesores que los acompañaron y por supuesto a nuestros panelistas, a los que vienen a presentarnos este trabajo hoy, a la doctora Olga Lucía, viceministra de Infraestructura, y a los doctores Miguel Caro y Guillermo Toro del INVÍAS, y por supuesto al profesor Hernán, quien coordina la maestría y siempre acompaña a todos sus estudiantes, trata de mantener un contacto con ellos aún después cuando son egresados. Es de verdad muy, muy gratificante para mí ver egresados que están haciendo este tipo de contribuciones. Muchas gracias y bienvenidos. Adelante con el panel. Muy bien. Entonces, muchas gracias, César, por la bienvenida, por la acogida. También darle gracias pues a todos los asistentes por venir a compartir este espacio académico esta mañana con nosotros y a los panelistas pues por dispensar de este tiempo para difundir este excelente trabajo que vienen desarrollando al frente pues de INVÍAS y del Viceministerio de Infraestructura. Vamos a hablar pues sobre este proyecto de titularización de los peajes, una fuente de financiación muy interesante e innovadora que promete ser, digámoslo así, un elemento clave digamos, en el avance de la infraestructura en el país. Y para comenzar, entonces, voy a darle la palabra a la doctora Olga Lucía Ramírez, nuestra viceministra de Infraestructura,
quisiera preguntarle a la doctora Olga cuál es la visión del sector de la infraestructura en el corto plazo y cómo articulan en esta visión estas nuevas fuentes de financiación, cómo podemos seguir asegurando de que la infraestructura será un jalonador de la economía en Colombia. Adelante, viceministra, por favor. Bueno, Hernán, César, muchísimas gracias por la invitación y a los demás compañeros del sector y por supuesto a todos los que nos están viendo en este momento. Yo quisiera darles como una abrebocas de lo que estamos hoy en infraestructura, un panorama. Sabemos, y por favor me ayudan con la presentación si quieren la siguiente. Yo quería traerles, aunque ya es bien conocido por todos, el impacto positivo que tiene el sector de la infraestructura en la economía. Entonces, vemos indicadores de lo que fue el primer trimestre de este año, aún con el inicio de la pandemia, que del 9.1% de lo que es el indicador de obras civiles. También sabemos que el año pasado el sector de infraestructura aportó el 10.7% en el crecimiento del PIB, y aportó con 7% de los empleos en el territorio nacional. Entonces, simplemente quería traerles estos indicadores para decirles que este sector es bastante importante. También lo ha dicho el señor presidente. Ustedes han escuchado también del compromiso por Colombia, donde se tiene una apuesta bastante ambiciosa para además ayudar dentro de todo el proceso de reactivación derivado de la pandemia, y donde el sector de infraestructura juega un papel bastante importante. Ahora les contaré un poco los proyectos que tenemos a largo plazo, pero esto impone un reto bastante importante, y es que, uno, la deuda histórica en materia de infraestructura, ustedes lo saben, es bastante grande, pero dos, los recursos también son limitados. Entonces nos toca buscar la mejor manera de invertirlos y buscar sobre todo fuentes alternativas de financiación. Esto lo estableció también como meta y como propósito el Plan Nacional de Desarrollo de este gobierno, y en eso estamos en este momento. Entonces, luego de contarles un poco en cifras de lo que aporta la infraestructura, bueno, contarles que a hoy hemos reactivado más del 95% de los contratos, incluidos obra, interventoría y concesión, frente a los que teníamos en febrero antes del inicio de la pandemia. Entonces, acá vemos que el balance es bastante positivo, estamos reactivados, fuimos el primer sector que se reactivó en todo el proceso de apertura productiva establecido por el gobierno, pero además estamos aportando con más de 107.000 empleos directos de estos contratos. Decirles que estos 107.000 empleos superaron en un 47% los empleos que teníamos a febrero de este año. Entonces, balance positivo y la importancia del sector infraestructura, sobre todo en todo este proceso de reactivación. Por favor, la siguiente. ¿Qué visión tenemos hoy? Acá, primero, decirles que todos sabemos que la apuesta en cuarta generación fue bastante ambiciosa, es bastante ambiciosa. Sin embargo, nos puso unos retos enfrente, y es que todas las vigencias futuras quedaron comprometidas del cupo del sector a varios años. Entonces, el reto en conseguir nuevos recursos es bastante importante, pero decirles que tenemos proyectos, eso es lo importante, y que la apuesta inicial del gobierno ha sido, y del presidente, ha sido concluir todos los proyectos, y en eso estamos. Recordemos que al inicio, en agosto del 2018, teníamos tan solo el 6%, 6 contratos de 29 de cuarta generación andando, y gracias a la labor que se ha tenido desde el sector, de la vicepresidencia, de la ministra, hemos logrado reactivar hoy 23 contratos. Recordemos también que el porcentaje de avance que se tenía para agosto de 2018 era del 16%, y hoy ya muchos superan el 50%. Incluso entregamos recientemente la primera 4G en temas de construcción, y seguimos inaugurando pues unidades funcionales, y varias etapas de construcción de la cuarta generación van a terminar durante el gobierno del presidente. Entonces, primera apuesta que tenemos como sector, concluir los proyectos que han venido andando. Eso no es solo para las concesiones, sino también aplica para el INVIAS, que hoy nos acompaña, porque vienen proyectos que son deudas históricas de hace mucho tiempo, y que la idea es que con todo el tema y la discusión que dimos de los recursos, y precisamente continuando con fuentes alternativas e innovadoras de financiación, podamos concluir esos proyectos. Sin embargo, hay una buena noticia, y es que como se presentó la ley de presupuesto para el 2021, la idea es que durante este gobierno se puedan asegurar los recursos para concluir esos proyectos. Tenemos también el tema de la intermodalidad.
Lo hemos escuchado mucho de la ministra, del presidente, y es que acá nos hemos volcado mucho hacia el sector carretero. Entonces vemos proyectos principalmente de carreteras, pero acá nos hemos dado cuenta y la apuesta de este gobierno es reducir los costos logísticos, es que sea mucho más rápido, que se abarate tiempo, plata en transportar mercancías y personas dentro del país. Entonces, como vamos a ver ahora más adelante, la apuesta en proyectos de infraestructura no solo al tema carretero, sino a otros modos de transporte. Contarles también que en temas, por ejemplo, de aeropuertos, desde que se concesionaron, hemos tenido inversiones por más de 3 billones de pesos en aeropuertos y ahora la apuesta es el río, el tren, y en eso estamos trabajando, en la estructuración de esos proyectos para que trabajemos en una intermodalidad donde los modos se complementen. Esa es la segunda apuesta desde el sector. Y la tercera es consolidar todo lo que es las operaciones marítimas. Recordemos que el sector marítimo es uno de los que nunca paró durante la pandemia, el que nos ayudó a garantizar todo el tema del abastecimiento, y la idea es ver cómo continuamos, si bien bajaron un poco las cifras de movilización de carga, pues la idea es recuperarnos y mantener, digamos, lo que es este sector. Entonces, como ven, acá tenemos apuestas del gobierno y tenemos una visión intermodal para que podamos mejorar todo el tema de la competitividad en el país. Y no olvidar lo que es el acceso a las regiones. Acá también contarles que ha sido una apuesta del presidente, lograr llegar a esa Colombia profunda que ha dicho la ministra, a aquellas ciudades pequeñas donde sacan los productos agrícolas, donde existen escuelas, donde hay temas de salud, y por eso es que el día también de la mano con el sector del DNP estructuraron el programa Colombia Rural, precisamente para intervenir hoy 938 corredores de vías terciarias. Recordemos que la red terciaria tiene más de 140.000 kilómetros, entonces tenemos una deuda bastante grande. Sin embargo, en los últimos años la inversión en vías terciarias no había sido la mayor, pero con este compromiso por Colombia, el presidente ha hablado de más de 1.5 billones de pesos para invertir en vías terciarias. Esto es simplemente una visión general del sector, lo que tenemos para estos 2 años de gobierno que nos quedan: concluir proyectos, dejar estructurados y andando la quinta generación de concesiones y otros proyectos a largo plazo por parte del INVIAS, y trabajar en la intermodalidad. Siguiente. Dicho esto, simplemente esta presentación les va a quedar a ustedes, pero dejarles como una abrebocas de los proyectos que se vienen. No alcanzo a ver por lo chiquito de la letra, pero acá tenemos en carreteros ya toda la nueva malla vial del Valle, que ya está en proceso de licitación, lo que son a los sur, que es accesos a Bogotá, la tan anhelada troncal del Magdalena, que la antigua Ruta del Sol, que se va a dividir en 2 contratos, accesos norte también para la ciudad de Bogotá. Como les decía, en aeropuertos tenemos ya la iniciativa privada para el aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena, los aeropuertos del suroccidente del país, que incluyen Cali y Buenaventura. Tenemos una iniciativa privada para un nuevo aeropuerto que se ha denominado Bayunca, con un CAPEX aproximado de 5.8 billones de pesos. Este sigue en análisis, pues igual la pandemia nos hace replantear cuáles van a ser los horizontes y las proyecciones de tráfico de pasajeros, y tenemos campo de vuelo en Bogotá, que tiene que ver con las pistas y las calles de rodaje del Aeropuerto Internacional El Dorado. En fluvial tenemos el importante corredor del río Magdalena, porque acá vemos a Colombia como corredores, y la idea es también comunicar al centro con la costa del país y poder movilizar carga por ahí a costos mucho más baratos. Entonces está la APP del río Magdalena. Esta está siendo trabajada de manera conjunta entre Cor Magdalena y la Agencia Nacional de Infraestructura. Ya se está terminando la estructuración, están en la etapa de precalificación, ya cerró la etapa de precalificación, y la idea es poder contar con un proyecto que nos permita comunicarnos con la costa y con los puertos. Asimismo está el conocido Canal del Dique, proyecto Canal del Dique. Esto ha sido un proyecto abanderado de la señora vicepresidente. Este es un proyecto bastante ambicioso desde el punto de vista de sostenibilidad y ambiental. Recordemos la situación de la bahía de Cartagena, y estos son obras ambientales que se plantean allí. Y Dorada Chiriguaná y Canal de Acceso Buenaventura. Canal de Acceso Buenaventura está con una iniciativa privada. Recordemos que ya varios puertos de la región han llegado a una profundización bastante grande, y pues necesitamos ser competitivos. Y Dorada Chiriguaná definitivamente, además durante la pandemia, fue uno de los modos de transporte que creció en cifras, y realmente ha sido una apuesta bastante grande de este gobierno, y es que hemos logrado montar al tren a varios transportadores de carga, y hemos logrado crear a hoy 3 corredores intermodales
que llegan al corredor y llegan hacia los puertos de la costa, Santa Marta, con carga. Entonces, eso es lo que se ha denominado la primera ola de concesiones de 5G y son las que estamos trabajando fuertemente para dejar estructurados en este gobierno. Viene una segunda ola, pero hoy los esfuerzos están en estos proyectos que les acabo de mencionar. Siguiente, porfa. Como les decía, además de los proyectos de concesión, es importante resaltar la importancia también bajo el esquema de obra pública, porque pues acá no es que sea uno bueno o malo, y desde el sector hemos tratado de trabajar en el tema, y es que depende de muchas variables, de valoración de riesgos, de si tenemos los recursos, pero acá están reflejados, no me voy a referir a uno por uno, pero tenemos bastante identificados los que son los proyectos que se van a concluir durante este gobierno. Como ven ahí, dice programa concluir, son 28 proyectos, y además hay unos proyectos pensados a largo plazo, a 10 años, que van a implicar un esfuerzo de ahora de dejarlos contratados, pero además de dejar las vigencias futuras que van a asegurar su cumplimiento a futuro. Para eso estamos trabajando en un COMPES donde se van a declarar de importancia estratégica y la idea es que el INVIAS lo deje contratado desde este gobierno. Entonces, acá están identificados y priorizados los proyectos y vemos que estamos atendiendo todas las zonas del país y la generación de empleo que eso implica también. Siguiente. Entonces, dicho esto, o expuesto este panorama, pues, ¿qué pasa? Surge la necesidad precisamente de solventar ese reto que tenemos de cara al presupuesto, el hueco fiscal y la desfinanciación que tenemos en los proyectos. Sin embargo, yo sí quiero resaltar que durante este gobierno y por trabajo de la ministra y las entidades, hemos logrado pasar un presupuesto para el año 2021 que atienda varias de las necesidades. Obviamente, como les digo, no son todas, pero hemos hecho un trabajo bastante arduo y esperamos que salga positivo con la aprobación de ley de presupuesto. Entonces, acá el reto, y lo ha dicho la vicepresidenta, esto viene de tema atrás, la figura de la titularización también ha sido pensada, digamos, de años atrás o de tiempo atrás, pero lo importante es que ya estamos empezando a materializarla. Entonces, esto es una fuente alternativa de financiación, no es la única. Hemos trabajado también, por ejemplo, en lo que sería la Contribución Nacional de Valorización, que otro día podemos hablar de eso, en lo que es los activos, venta de activos de las entidades, pero esto se presenta como una alternativa cuando además existen proyectos que ya son maduros, que ya tienen un tráfico estable. Ahora, con el tema de la pandemia, yo sé que pues de pronto ahora lo explicarán y lo hemos tenido en cuenta, pero básicamente son tráficos que ya son históricos y maduros y que generan alguna especie de excedente que de alguna manera, además de garantizar lo que es la operación, mantenimiento y necesidad de infraestructura de las vías, pues nos permiten tener unos recursos que podrán ser invertidos también en necesidades de infraestructura. Y esto también va a implicar que se vincule capital privado porque vamos a tener más recursos con los cuales ejecutar proyectos. Entonces, simplemente decirles, pues ya el INVIAS expondrá en detalle todo lo que ha sido el trabajo de titularización, pero que es un reto que hemos tenido desde el día 1 en este gobierno, que de la mano de todos estamos construyendo la mejor figura posible y que como lo ha anunciado el presidente y pues todos lo sabemos y se los mencioné al inicio, la infraestructura es un jalonador de la economía, generando empleo, generando pues mejores vías que se traducen pues en mejores condiciones pues para todos los colombianos. Entonces yo les agradezco de verdad estos espacios y pues nada, aquí seguimos trabajando por materializar los proyectos. Muchísimas gracias. Yo creo que todos nuestros asistentes están esperando la presentación para mirar el detalle de los proyectos que se vienen. Felicitaciones por la reactivación tan rápida de los contratos en ese porcentaje tan alto. La verdad es que todos estamos convencidos pues de que este sector es un jalonador ahora en esta etapa de recuperación muy importante. Siempre lo ha sido, pero digamos que ahora tiene un papel protagónico y valga la pena decir también que no solamente por los empleos directos que genera, sino también por el efecto de spillover o derramamiento pues en la competitividad del resto de las industrias del país. Esta es una ficha clave pues para el progreso y más aún si lo estamos viendo con esa visión de competitividad, de ahorro de costos, multimodal. Creo que es algo bastante interesante que seguramente nos va a dar la mano pues en esta recuperación. Para pedirle entonces ahora pasar al tema del proyecto específico
Entonces, Miguel, tú como gerente pues, del grupo de nuevas fuentes de financiación de Envías, que has estado también muy al lado de este proyecto de titularización, ¿por qué no nos cuentas cómo se dio ese proceso y cuáles son los beneficios concretos que tenemos con este proyecto pues, que estamos hoy exponiendo? Bueno, muy buenos días a todos. Hernán, muchas gracias. César, a todos los asistentes, muchas gracias. Pues sí es importante hacer un poco de contexto de por qué surgió este proyecto de nuevas fuentes de financiación y en especial el proyecto de titularización. Podemos empezar con la siguiente diapositiva, por favor. Conectando con lo que decía la viceministra en términos de la situación histórica que se vivía hace un año aproximadamente, un año y medio, la situación presupuestal de la entidad. Como ustedes pueden ver en esta gráfica, la reducción en la asignación presupuestal que tenían Invías iba disminuyendo sustancialmente al punto que teníamos proyectado que en el 2020 íbamos a tener una asignación bastante pequeña comparado con los años anteriores, donde habíamos tenido promedios de 4 billones, 3.9 y así sucesivamente hasta que llegamos a 970.000 millones. Y en este punto, el director general, el ingeniero Juan Esteban Gil, delegó en el director técnico, el ingeniero Guillermo Toro, una misión casi imposible, y era conseguir plata. Conseguir plata de todas las formas posibles y aprovechando un acierto enorme que tuvo el gobierno nacional en abrirnos la posibilidad mediante el plan de desarrollo de explotar los activos de la entidad, de buscar entre todos esos patrimonios importantísimos que tiene el Invías y todos esos activos que tenemos de pronto un poco rezagados y quietos ahí, cómo podríamos ubicar recursos que sirvieran no solamente para la autofinanciación del Invías en su parte de funcionamiento, sino también para impulsar los proyectos que tiene como misión desarrollar el Invías. Y es así como, y esto lo digo, aunque lo tenía para el final, pero yo creo que es importante mencionarlo en este momento, en una reunión bastante particular y sencilla entre dos personas que tienen mucho que ver con el EAFIT, que es el profesor José Fernando Mejía y Guillermo Toro, en una reunión muy pequeña y tal vez la más rentable que ha tenido el instituto en años, se esbozó la metodología inicial mediante la cual el Invías iba a poder desarrollar nuevas fuentes de financiación. Digamos que este fue el punto de partida, aprovechando conceptos, aprovechando enseñanzas que se dan al interior de la academia y volviendo la realidad en esa pequeña reunión y que posteriormente fueron evolucionando. Si quieres pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Fueron evolucionando hacia la incorporación de nuevas metodologías que se han estudiado y que han tenido mucho éxito a nivel internacional y nacional, de ideación de proyectos, de ubicación y de identificación de posibilidades de financiación. Es así como se realizan talleres al interior del Invías, se comparten experiencias con todos los empleados y funcionarios de vieja data del Invías y se llega a identificar 34 potenciales fuentes de financiación, que eso realmente no se veía por ningún lado, pero este equipo lo logró y de allí en adelante se comenzó en un proceso de depuración, tratando de determinar cuáles de estas fuentes realmente tenían potencial de generación de recursos y una viabilidad cierta de convertirse en realidad. Es así como desarrollamos 12 nuevas fuentes, las que ustedes pueden ver en la diapositiva: cooperación internacional, valorización, optimización de activos, programa regional de gestión vial, contraprestación portuaria, que ya muchas de ellas las había mencionado la viceministra,
publicidad exterior visual, que ese es un tema muy novedoso, aprovechamiento forestal, bancos de hábitat, obras por impuestos y permisos, y por supuesto la titularización de recaudo de peajes. Todas estas fuentes se han venido desarrollando, incorporando a los equipos expertos en cada uno de los temas. Aprovecho de pronto aquí para decir que ya tenemos varias personas de AFI vinculadas en estos procesos y han desarrollado muy buenos aportes en todos, en cada uno. Y todas van avanzando a su ritmo en un proceso que también desarrolló el INVIAS, en una metodología que creó e incorporó el INVIAS, que básicamente lo que hace es identificar las posibilidades de cada una de estas fuentes, desarrollar sus aspectos jurídicos, técnicos y financieros, activarlos, volverlos realidad e incorporarlos en un proceso contractual e implementarlos. La titularización, digamos que ya va en una fase de implementación, porque pasó por todo este proceso de maduración y ya logró volverse realidad. Entonces, ya concentrándonos en el tema de la titularización, entonces vamos a explicar en la siguiente gráfica y en las que siguen cómo se desarrolló este proceso. Siguiente. El fundamento de la titularización del INVIAS es el recaudo de los peajes. En esta gráfica vemos la distribución geográfica de todos y cada uno de los peajes que van a ser susceptibles de proceso de titularización. ¿Qué es lo más importante en un proceso de titularización? Es la seguridad del recaudo. Es que la fuente del recurso sea completamente fiable, segura y comprobada. Y como todos aquí lo sabemos, una de las fuentes de recaudo más fiables del gobierno y de la nación son los peajes. Y los peajes que tiene a cargo el INVIAS son estos, y sobre los cuales eventualmente vamos a desarrollar los procesos de titularización. ¿A qué se refiere la titularización? La titularización se refiere a conseguir recursos hoy, unos recursos importantes, respaldados en el flujo futuro de esos recaudos de los peajes. Obviamente, esto se vuelve realidad mediante la emisión de unos títulos que se negocian en el mercado de capitales, los cuales tendrán una calificación de acuerdo a su esquema de riesgo y que le generarán al mercado, le generarán esa seguridad de poder invertir en esos títulos, dado el esquema o el perfil de riesgo que se le asigna a cada uno de esos títulos. Entonces, el INVIAS desarrolló un trabajo muy importante desde el momento cero hasta el momento actual, en el cual aprovechó uno de los activos más importantes que tiene el INVIAS, y es la base de datos que tenemos del recaudo de peajes. Yo creo que son muy pocas las emisiones de títulos que tienen ese soporte de datos comprobados y auditados tan robusto. Nosotros tenemos información del recaudo de cada uno de estos peajes desde hace 20 años. Todos los pagos que se hicieron desde hace 20 años, día a día, están totalmente certificados en nuestras bases de datos, y eso fue el fundamento del análisis del comportamiento de los peajes. Sigamos adelante. Entonces, ya teniendo claro que la fuente del recurso es totalmente asegurada, y teniendo claro que asimismo la administración de esos recursos también tiene un factor de seguridad bastante importante mediante este esquema que les voy a explicar, nos tomamos en la tarea de definir todos los aspectos jurídicos y operativos que pueden rodear un proceso de titularización, y volvimos realidad lo que parecía imposible. En un principio, el proceso de titularización contó con una negativa
radical en términos de posibilidades de que el INVIAS lo pudiera hacer. Nosotros logramos convertir esa negativa en los potenciadores de este proyecto, derribando cada una de las barreras que decían que no se podía hacer y convirtiéndolas a favor del proyecto. Y cuando logramos tener esa base jurídica y también esa base financiera con esos datos que les comenté anteriormente, montamos este esquema de titularización que les voy a explicar. El INVIAS lo primero que tiene que hacer es asegurar el recaudo del peaje. Y para esto firma un contrato de operación con un operador privado, el cual lo que hace es garantizar que se va a realizar el recaudo efectivo. Él va a mantener las estaciones de peaje y pesaje, las va a mantener operativas todo el tiempo para que el recaudo siempre se dé, y adicionalmente va a montar un patrimonio autónomo, mediante el cual él va a asegurar que el manejo del recurso es el idóneo. Este patrimonio autónomo funciona actualmente y ha venido funcionando en el tiempo, y es el que garantiza que los recursos que van a ser orientados a la titularización van a ser separados adecuadamente en una primera instancia y que siempre van a existir. Ese es el que ustedes ven en la parte inferior izquierda, que dice Patrimonio Autónomo de Operación, el cual cuenta actualmente con 5 cuentas, pero en el momento en que se active la titularización contará con una subcuenta más, que es la de titularización. Esas cuentas básicamente lo que hacen es pagar al concesionario su operación, pagar el fondo de seguridad vial, pagar la interventoría del proyecto de operación de peajes, y actualmente lo que hace es que el excedente de ese recurso lo envía al Tesoro Nacional, porque son recursos propios del INVIAS y tienen que cumplir su ciclo presupuestal normal. Cuando la titularización se active, el INVIAS va a hacer otra operación, que es la que miramos al lado derecho, y es que va a abrir un patrimonio autónomo de emisor. En este momento se está configurando, ya se configuró legalmente, el FIP, que es el Fondo de Inversiones en Infraestructura, que es un fondo creado por el Ministerio de Hacienda y creado por ley, y con ese fondo la idea es que podamos hacer todo este tipo de operaciones de crédito público. Entonces, este patrimonio autónomo emisor, a este patrimonio autónomo emisor, el INVIAS le va a hacer la cesión de derechos económicos de los recursos que pretenda titularizar. Eso hace que ese patrimonio sea quien se convierta en titular de esos recursos que operativamente van a entrar por el patrimonio autónomo de operación, se individualizan en la subcuenta de titularización y posteriormente van a ser girados a el patrimonio autónomo emisor. Esos recursos son el respaldo con el que cuenta el patrimonio autónomo emisor para poder emitir los títulos y posteriormente sacarlos al mercado. Todo este esquema va a ser validado por una calificadora de riesgos. Y la calificadora lo que va a revisar profundamente es que cada uno de estos pasos se cumpla para que el inversionista o el potencial inversionista tenga la completa seguridad de que lo que ellos van a invertir comprando esos títulos les va a ser devuelto en el tiempo previsto y con el costo financiero asociado que se prometió. Una vez los inversionistas compran los títulos, esos recursos entran al patrimonio autónomo emisor y posteriormente son girados al INVIAS para financiar las obras de infraestructura que estén previstas a ser financiadas con estos recursos. Digamos que esta es la operatividad fundamental, y esto es lo que el estructurador y la compañía calificadora van a evaluar para asignarle una calificación y que estos títulos realmente sean una realidad. Sigamos adelante.
¿Cómo definimos qué recurso es el que se va a titularizar? En esta gráfica les quiero explicar de cada recaudo de peaje. Pensemos que el recaudo de peaje son 10.000 pesos y esos 10.000 pesos son los que representan esa barra azul de la izquierda. De esos 10.000 pesos que recauda el peaje, hay una pequeña porción, que es la que ustedes ven en la parte de arriba, que dice FOSEVI, que es el pago al Fondo de Seguridad Vial. Esa es una contribución obligatoria y de todos los peajes se hace esa distribución. Adicionalmente, se hace una retribución a ese operador del peaje, que es el que me mantiene la seguridad de que siempre va a haber cobro de peaje, que la hemos calculado en un 18% promedio, y con eso garantizamos la operatividad del peaje. Estos recursos no entran de ninguna forma en el recurso que va a ser titularizado. Adicionalmente, lo que asegura que el flujo vehicular siempre esté fluyendo, que esté pasando por las estaciones de peaje, es que la vía esté buena, que la vía esté en muy buenas condiciones de operación, y por eso de esos 10.000 pesos se va a orientar aproximadamente un 30%, eso será una definición técnica por cada corredor, pero aproximadamente el 30% de ese recurso va a ir orientado al mantenimiento de las vías. Eso garantiza la operatividad constante y le brinda al inversionista la seguridad de que las vías nunca van a estar en mal estado y que siempre va a haber recaudo de peaje. Adicionalmente, con eso cumplimos con la ley 105 de la inversión que se debe hacer en la región y en el corredor mínimo del 50% de lo recaudado del peaje. Lo que ustedes ya ven en la barrita amarilla es lo que estaría disponible para ser titularizado. De esa barrita, que es aproximadamente el 50% del ingreso del peaje, nosotros hemos desarrollado algunos escenarios en los cuales no comprometemos la totalidad de esa barrita, sino el 70, el 50 o eventualmente puede ser el 100%. Pero también de esos recursos se va a establecer un colateral. Si la calificación de riesgo del título exige que se mejore de alguna forma el perfil de riesgo de la emisión, podemos disponer de una parte de ese recurso para que se generen unos colchones que le garanticen que siempre va a estar constante el repago de la obligación. Así sucedan, por ejemplo, eventos como los que tuvimos ahora con el COVID-19, que tuvimos que levantar la talanquera y por un tiempo de 68 días no se cobró peaje. Digamos que esas eventualidades se pueden cubrir con ese colateral para que cuando termine la emergencia se siga pagando normalmente el servicio de la deuda a los inversionistas. Así es que se distribuye el recurso del peaje y así es como hemos previsto que se va a desarrollar el proceso de titularización de ese recaudo. Sigamos adelante. Todo este proceso ha surtido, pues obviamente una gran variedad de análisis, de investigación y de recaudo de información muy, muy fuerte. En la parte superior izquierda ustedes ven esta gráfica, que lo que quiere decir en términos generales es que de cada uno de los peajes, de todos y cada uno, se ha analizado su vida desde el momento cero hasta el año 2020. Estamos hablando de casi 20 años de información que se ha manejado y se ha analizado mediante modelos econométricos muy avanzados para poder determinar cuál ha sido la tendencia de cada uno de ellos. Y esa es una gran virtud de nuestro proceso de titularización y lo han reconocido todas las bancas de inversión con las que nos hemos sentado a hablar, porque ellos nunca habían visto una fuente de información tan robusta, que es lo que le garantiza al inversionista que efectivamente se van a dar
esas proyecciones que estamos proponiendo. A partir de todo ese recaudo, definimos cuál va a ser el comportamiento de recaudo futuro a 30 años de cada uno de los peajes. Y establecimos una serie de escenarios e hicimos unas simulaciones en cada uno de esos escenarios para determinar cuál sería el potencial real del INVIAS para hacer la emisión de títulos. Eso nos brindó una gran seguridad sobre todo lo que veníamos discutiendo con todas las entidades, pues de que de una u otra forma tuvieron que ver en el proceso, unas a favor, otras en contra, porque era necesario tener unos argumentos muy fuertes para poder convencer no solamente al mercado, sino convencer al gobierno de que esto efectivamente era una operación segura y que era una operación ideal para poder obtener recursos. Adicionalmente, hicimos un análisis de tasas de interés para definir cuál sería el costo financiero asociado a esta operación ideal. El recaudo de peajes tiene como fundamento un incremento año a año por el IPC. Digamos que ese es la primera variable que tenemos que tener en cuenta para determinar cuál va a ser la proyección del peaje a futuro. Entonces hicimos de tasas a futuro, hicimos una proyección de las tasas de IPC, que es la que ajusta naturalmente el recaudo, pero adicionalmente el recaudo de peajes está afectado por el PIB, el Producto Interno Bruto. ¿Y en qué medida? Está afectado porque en la medida que el país crece, el flujo de vehículos crece, y eso es un tema más que comprobado. Y esa evolución del PIB me ajusta también la posibilidad, las tasas con las cuales yo puedo hacer el redescuento del recurso para traerlo a valor presente. Adicionalmente, tomamos el margen de los test, básicamente para, digamos que para corregir la tendencia de nuestra proyección. Y por último, desarrollamos unos escenarios en los cuales le propusimos al modelo diferentes tipos de calificación de los títulos para determinar y asignar una prima de riesgo con la cual podríamos llegar a la tasa ideal financiera de esta emisión. Ya teniendo estos dos componentes, vamos a definir cuáles serían nuestros escenarios fundamentales de emisión de títulos, los cuales vemos en la parte superior y que están distribuidos por años de compromiso del peaje y por porcentaje de compromiso del recaudo. Hicimos todos estos escenarios y podríamos decir en términos generales que el INVIAS podría sacar hasta 2.8 billones de pesos en emisión de títulos en un programa de emisiones. Pero nosotros, obviamente coordinados con el sector, coordinados con el ministerio y con todas las entidades del sector, definimos que el valor aproximado o ideal de emisión de títulos va a ser por el orden de unos 2 billones de pesos en un programa de emisiones que se puede desarrollar entre el año 2021 y 2022. Todo este ejercicio, pues, efectivamente ha sido un caso de éxito. Sigamos a la siguiente. Y no solamente ha sido un caso de éxito para el INVIAS, porque obviamente el INVIAS con esto logra desarrollar nuevos mecanismos de generación de nuevas fuentes de financiación y logra visualizar y potencializar proyectos estratégicos de otra manera, sino también ha sido un caso de éxito para el Estado, porque esto realmente es lo que significa la modernización del Estado, y es aprovechar todos aquellos activos con los que cuentan las entidades públicas para dinamizar su acción, para autofinanciarse, para aprovechar todo eso que está quieto y volverlo realidad y hacer que del Estado un Estado mucho más eficiente. Para el mercado, obviamente, es un caso de éxito porque esta emisión de títulos no es una emisión pequeña, es una emisión muy grande, y porque el mercado recibe el mensaje que el sector público se está integrando a actividades que antes solamente desarrollaban las entidades privadas. Acordémonos que el sector público
en casi todos los lugares del mundo es el dinamizador de la economía, porque es quien maneja los mayores volúmenes de inversión. Y eso es importante para el mercado tenerlo en cuenta, y asimismo porque el Estado cuenta con muchas rentas seguras con las cuales pueden establecerse estos procesos de deuda pública. Para la academia, pues es indudable, realmente el aporte se ve por sí solo. Todo esto que se ha desarrollado al interior de INVIAS, no solamente la parte de titularización, sino también todas esas otras fuentes que hemos investigado, en este momento cuentan con conceptos y desarrollos que han salido de procesos académicos. Todo eso que uno ve en clase y las metodologías de análisis de casos, todas esas metodologías de investigación son las que hemos aplicado acá para que realmente este proceso sea exitoso. Lo que define el éxito de un proyecto es la organización y el tener un objetivo claro, y eso es lo que hemos desarrollado gracias a ese aporte que hemos tenido, no solamente del profesor José Mejía, sino también de Guillermo, de los profesionales de AFIT y de otros profesionales que han salido de universidades muy prestigiosas, pero esos aportes han sido fundamentales para que estos proyectos realmente sean realidad. Y obviamente para la sociedad, porque con estos proyectos, quien es el beneficiario de todas estas nuevas fuentes, de todas estas nuevas posibilidades, es el servicio público que prestamos este tipo de entidades. Bueno, muchas gracias, esa era mi intervención. Muchas gracias, Miguel. La verdad es que gracias por contarnos pues este proceso con esa claridad. Veo que también tienes alma de profesor. Te salió todo muy bien explicado. Creo que nos quedó clara cómo es la figura, y también nos quedó claro pues de que tienen cubierto ya muchos detalles que permitirán pues hacer un match entre el perfil riesgo-rendimiento de nuevos inversionistas que van a aportarle pues liquidez a todo este proceso de la infraestructura en Colombia, y que este vehículo pues nos va a servir como un catalizador para el avance pues del tema de la infraestructura. No estamos hablando estamos hablando de un proyecto de 2 billones de pesos, una cifra considerable con una innovación bastante interesante. Y quisiéramos como continuar y dar la palabra a Guillermo. Guillermo Toro pues es nuestro director técnico del INVIAS, y fue nuestro estudiante en la maestría en administración financiera, que con otro grupo de estudiantes del programa y el profesor José Fernando, digamos, fueron los que pusieron la primera semilla y que ha venido germinando, porque ellos la han seguido regando y la han seguido abonando, y mire ya dónde vamos. Guillermo, pues además de felicitarte por la iniciativa, quisiéramos que nos contaras algo de cómo se inserta este proyecto en el plan institucional del INVIAS, y cómo esto, tal como decía la viceministra al inicio, se transforma pues en muchos beneficios para las regiones. Adelante, Guillermo, gracias. Hernán, muchas gracias a todos los que nos acompañan en la mañana de hoy, pues darles la bienvenida a este espacio que nos posibilita también la Universidad AFIT, de poderles describir en términos generales qué estamos haciendo desde el sector transporte, y en especial desde el Instituto Nacional de Vías para el Desarrollo de la Infraestructura, y hoy en el marco pues de esta aislamiento preventivo obligatorio, pues cómo vamos a trabajar conjuntamente para reactivar la economía del país. A mí realmente me emociona mucho poder estar en este espacio, porque como bien lo decía Hernán, pues actualmente, de hecho, soy todavía estudiante de la universidad, pero he tenido unas experiencias pues maravillosas alrededor de la universidad, de los compañeros con los que he podido conocer y compartir, de los profesores, y en este ejercicio recuerdo muchos de los temas, y tal vez dentro de lo que yo hablo en mis equipos de trabajo, y no solo en el grupo de Nuevas Fuentes de Financiación, sino en todos los grupos de trabajo donde estamos haciendo posible la modernización de la infraestructura en Colombia, y quienes estudian esos programas de posgrado, yo les decía
hay un tema fundamental y es, si ustedes están sentados en un aula de clase, hay que creerse el cuento. Hay que estar seguros de que lo que están o tienen la posibilidad de aprender, realmente lo van a poder materializar en ese ejercicio profesional. Y yo creo que esa es como mi primera invitación el día de hoy para todos los estudiantes y compañeros de AFID que están participando en sus diferentes posgrados, y es que definitivamente esto es un instrumento que realmente puede generar valor en sus organizaciones, y en el caso particular hoy, pues a la entidad que represento, puede generar un valor muy importante y significativo para el país, y es una meta que nosotros hoy pues mostramos con mucho orgullo, como bien lo decía Miguel, un caso de éxito muy importante en donde el sector financiero demandaba del gobierno nacional que se pudiesen utilizar herramientas que habitualmente se utilizaban en el sector privado, pero que por, digamos, esa rigidez del Estado no se permitían utilizar. Y nosotros desde la dirección técnica y con el Grupo Nuevas Fuentes de Financiación, obviamente con el liderazgo de la señora ministra, con todo el apoyo de la señora viceministra, empezamos a romper paradigmas dentro del Estado. Y eso, digamos, que ha sido una tarea titánica, pero hoy es un gran logro, y que resalta también la señora vicepresidente de poder hablar de titularización de recaudo de peajes de INVIES. Temas y cosas, simplemente por acotar, aquí se habla de macroeconomía, entonces recuerdo mucho al profesor Alfonso Gómez que nos hablaba mucho del tema. Cuando uno habla de tasas de interés, entonces Andrés Mora y sus estadísticas financieras fueron fundamentales en su momento. En el tema de modelos estadísticos, el profesor Freddy fue supremamente exigente, pero creo que allí en los modelos de proyecciones de tráfico y de tasas de interés, allí se ve claramente cómo es ese trabajo que se hace en la realidad cuando se están haciendo estas reestructuraciones, o en el caso de las bancas de inversión, las estructuraciones financieras. Y pues derecho bursátil, aquí hubo un tema jurídico muy importante, un reto muy importante que superar, y allí recuerdo mucho esas enseñanzas del profesor Fabio. Bien, simplemente quería hacer ese breve recuento para contarles a todos de esta experiencia. Ahora bien, ya digamos que la viceministra nos habló de las proyecciones como sector de infraestructura, les contamos un poco acerca de cómo se está llevando a cabo este proceso de titularización al interior del INVIAS, pero ahora quisiera referirme muy rápidamente a, una vez nosotros logremos esa liquidez, que a través de esos mecanismos de nuevas fuentes de financiación, y en el caso particular de la titularización, podamos acceder a ellas, ¿qué estamos pensando desde el Instituto Nacional de Vías en torno a la estrategia que ha definido el señor presidente de la República para poder desarrollar más infraestructura, pero hoy en la coyuntura actual que tenemos, cómo vamos a lograr esa reactivación económica? Entonces, adelante. Muy bien. Creo que esta es una diapositiva que nosotros hemos tratado siempre de socializar en todos los sectores, porque cuando se habla de INVIAS, a veces no se considera la magnitud de lo que esta entidad administra. Nosotros interactuamos en los modos carretero, férreo, fluvial y marítimo del sector transporte. Actualmente el INVIAS, de las 17.000 kilómetros de vías primarias, esas por donde ustedes transitan habitualmente para ir de una ciudad a otra, tiene a cargo alrededor de 11.000 kilómetros, y los otros 6.000 kilómetros restantes son vías concesionadas que administra la Agencia Nacional de Infraestructura Vial. De esas vías, lo que se encuentra actualmente pavimentado son alrededor de 9.000 kilómetros, que solo el 52% se encuentra en buen estado. Entonces allí tenemos que unas necesidades muy grandes de inversión para poder mejorar y aumentar los niveles de servicio de esos corredores viales, y tenemos aún todavía 3.000 kilómetros de vías no pavimentadas, y de esas no pavimentadas tenemos el 86% en regular estado. Entonces ahí en vías primarias tenemos un reto muy importante que venimos trabajando en este gobierno para superar. Tenemos también la red vial secundaria, esta está a cargo de las regiones con 44.000 kilómetros, sin embargo allí hay unos corredores viales estratégicos
en donde se dinamizan, digamos, las economías regionales, y allí también hemos puesto la mirada como gobierno nacional para hacer inversiones, y más adelante me voy a referir un poco a ellas, de red terciaria, que es todas esas vías que comunican los sectores agropecuarios a los centros poblados. Tenemos 142.000 kilómetros de vía en todo el territorio nacional, de los cuales 28.000 kilómetros están a cargo del Instituto Nacional de Vías, pero sin embargo hoy estamos pensando en apoyar a todos estos municipios a través de un programa que me referiré más adelante, para poder también dinamizar el sector agro, que creo que también puede tener un papel protagónico en la reactivación económica. Y obviamente en las vías hay unos elementos, todos los elementos de infraestructura son importantes, pero hay unos que tienen un especial cuidado, que es la infraestructura de puentes. Y en esa infraestructura de puentes tenemos más de 3.400 puentes, de los cuales 1.000 requieren ser intervenidos de manera inmediata porque tienen unas condiciones de durabilidad en las que están llegando ya a su límite y es necesario repotenciar. Adicionalmente, el INVIAS administra o recibió de la anterior entidad de ferrocarriles nacionales 3.400 kilómetros de vía, de esos 1.774 están inactivos, pero tenemos una responsabilidad muy grande, y es darle manutención a todas las estaciones férreas y a garantizar que se preserven esos corredores férreos por donde anteriormente pues circuló el tren. Y para quienes conocen un poco de este sector, la mayoría de esos monumentos, de estas estaciones férreas, son monumentos o bienes de interés cultural de la nación. Entonces sí o sí hay que mantenerlas y cuidarlas porque nos identifican o hacen parte de la identidad cultural colombiana. En red fluvial tenemos 24.700 kilómetros de ríos, en donde el INVIAS hace trabajos de dragados, muelles, escalinatas, porque es el único medio de comunicación en 4 grandes cuencas, la de Amazonía, la Orinoquía, la cuenca del Cauca. Entonces, allí eso es conectar esa Colombia profunda con los centros poblados y poder empezar a armonizar esas regiones que tienen un gran potencial de desarrollo, pero que si no tienen estas condiciones de conectividad, pues difícilmente lo van a lograr. Y adicionalmente, tenemos la administración de 8 zonas portuarias marítimas, el canal de acceso a Barranquilla, bueno, en fin, donde nosotros también allí, a través de comercio exterior, pues tenemos una participación importante para que ese criterio de la economía nacional pues también funcione adecuadamente. La siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, con ese diagnóstico que tenemos como Instituto Nacional de Vías, lo primero que uno se encuentra es, bueno, tenemos unos retos gigantescos. ¿Qué vamos a hacer? Y en eso se trazaron 15 puntos o líneas de acción. Primero, terminar los proyectos estratégicos para el país. Y eso, digamos que el presidente lo ha hecho público en todas sus intervenciones, y es concluir aquello que se inició en gobiernos anteriores. Y por eso nosotros, y aprovecho este espacio para nuevamente reafirmar nuestro compromiso en este sentido, y el 4 de septiembre estaremos entregando el túnel de la línea que hace parte del proyecto Cruce Cordillera Central, y este es uno de los proyectos de terminación que se venían desarrollando desde gobiernos anteriores y que nos comprometimos a finalizar. También está la troncal de Magdalena. El año pasado también entregamos el puente Pumarejo, que era un puente muy emblemático de la costa atlántica colombiana. Y así nos hemos ido comprometiendo a finalizar esos proyectos. Tenemos un programa muy interesante, la gestión vial integral. ¿Qué pasa? Que las personas tenían esa sensación de que cuando cruzaban una vía concesionada y luego de un momento a otro empezaba el vehículo a moverse demasiado, decían, uy, entramos en una vía de INVIAS. Y allí identificamos que había un problema, y es que el INVIAS le faltaba incluir dentro de sus programas un programa de operación vial que asemejase lo que hoy hace una concesión. Hoy nosotros lo llamamos gestión vial integral. La terminación de corredores principales al 2022 y de corredores estratégicos al 2030, que me referiré más adelante. El programa Colombia Rural, que es el programa que reúne las inversiones que realizaremos en lo que resta del cuatrenio en las vías terciarias. Allí se espera invertir más de 2 billones de pesos para los 142.000 kilómetros de vía.
Eso ya es una realidad. Nosotros ya en este momento tenemos contratos adjudicados de Colombia Rural. Viene una segunda fase donde estamos suscribiendo convenios con más de 950 municipios en todo el territorio nacional, de los 1.140 aproximadamente que tenemos en Colombia. Y esto, digamos que va a permitirnos a nosotros realmente ver una dinámica distinta del sector agropecuario en Colombia. Muy bien, tenemos en corredores regionales, les hablaba que tenemos algunos corredores muy importantes que dinamizan las regiones. Allí se resalta el Pacto Bicentenario, un acuerdo que se hizo con los departamentos de Arauca, Casanare, el Meta, Cundinamarca y Boyacá y Santander, donde estamos haciendo unas inversiones del orden de los 3.2 billones de pesos, donde el gobierno nacional aportará el 70% para desarrollar allí 8 corredores viales importantes. La gestión integral de puentes que les mencionaba anteriormente, que es necesario repotenciar. En Colombia fluvial, pues todos estos 24.000 kilómetros de corredores navegables, pues es necesario darle unas condiciones de competitividad que permita dinamizar la economía en esos sitios donde el único medio de transporte es fluvial. Los canales marítimos, los corredores férreos, en donde como necesitamos mantenerlos, pues se vuelve indispensable pensar en qué hacer, y hoy tenemos un proyecto que se llama Corredores Vías Verdes, Vive Colombia, así lo llamó el señor presidente, en donde queremos generar unos espacios, unos ejes turísticos donde la gente pueda hacer bicicleta, caminatas, en fin, sobre todo esos corredores que tienen tantas obras emblemáticas, túneles, puentes hermosísimos, y que la gente pueda disfrutarlos y así ayudarnos a cuidar esa infraestructura. Tenemos temas de gestión del riesgo y sostenibilidad, que hoy ese es uno de los pilares de todos los proyectos que desarrolla el Instituto Nacional de Vías, y es cómo los hacemos sostenibles y resilientes. Una transformación técnica, estamos haciendo actualización de norma, involucrando tecnología en todos los procesos, sistemas de información geográfica, Big Data, Machine Learning para poder tener tomas de decisiones en tiempo real, el sistema de transportes inteligentes que esperamos que a partir de enero del próximo año esté en operación, donde vamos a tener la posibilidad como usuarios de los corredores de las vías en tomar decisiones en tiempo real, y son estos mismos dispositivos tecnológicos los que nos van a notificar a través del celular cualquier novedad que suceda sobre los corredores viales. Y tenemos las nuevas fuentes de financiación, y bien lo explicaba Miguel, pues el reto era muy grande porque veníamos en una disminución de los ingresos nación muy importantes, y debíamos reaccionar para tratar de recuperar y tener un gap mayor de ingresos que nos permita financiar todos estos programas que les acabo de mencionar. Tema de contrataciones transparentes. Nosotros en el sector público definitivamente tenemos que garantizar que todos los procesos se hacen bajo un esquema de contrataciones transparente, y afortunadamente el INVIAS goza de esa reputación. Es la entidad que tiene por excelencia un ejemplo en temas de contratación a nivel nacional, y eso, digamos que a través de las consultas que inclusive hacíamos también con calificadoras para este proceso de titularización, lo veían como un criterio de fortaleza para este proceso, y el fortalecimiento institucional. Todo esto es posible si realmente hay un equipo de trabajo comprometido, capacitado, con un enfoque y un objetivo claro para poder hablar de desarrollo, crecimiento, productividad y competitividad en el país. Adelante. Muy bien. Decía que me iba a referir a estos dos puntos. Entonces, todos estos recursos de titularización, ¿en dónde nosotros los vamos a invertir? Aquí el señor presidente ha hablado de un programa que es Compromiso Colombia, que es el que va a permitir realizar la reactivación económica del país. Y en esto el INVIAS tiene dos programas. Uno que llamamos el programa Concluir, donde tenemos concentrados 28 proyectos viales, y otro que se llama Vías para la Legalidad. El programa Concluir son proyectos que deben terminarse en este periodo de gobierno, y el programa de Vías para la Legalidad es un programa que se prevé se termine en el año 2030. En este momento, ¿qué se resalta de estos programas? Que ya tenemos asegurado por parte de la Nación unos recursos por el orden de los 4.2 billones de pesos para el año 2021, que van a apalancar no solo los 28 proyectos del programa Concluir, sino también el inicio de los proyectos que van a estar enmarcados de Vías para la Legalidad, y adicionalmente esto va a inyectar 250.000 empleos aproximadamente en el territorio nacional. Adelante.
Aquí tenemos todas las regiones en donde se van a llevar a cabo inversiones importantes en el marco de estos dos programas. 7 regiones, la Caribe, Central, Eje Cafetero, Santander, Pacífico, Orinoquía y Amazonía, donde en promedio vamos a inyectar del orden de 1.5 billones de pesos. Y el INVIA es por excelencia la entidad llamada a derramar liquidez en la economía desde el punto de vista de desarrollo de obras de infraestructura de transporte, y ese, digamos que eso es el plan que se refleja y se observa aquí en esta diapositiva. Esperamos en estos dos programas invertir 11.5 billones de pesos, intervenir más de 1.600 kilómetros de vías en el territorio nacional. Durante el periodo de gobierno se ejecutarán 3.5 billones de pesos en obras y esperamos que obviamente de aquí al año 2030, del 2022 al 2030, se ejecuten los 8 billones restantes que prevé este programa. Aquí hay un dato importantísimo, y es el gobierno nacional va a realizar unas inversiones importantes, son 11.5 billones. Esto se traduce en una disminución anual en costos de operación del sector transporte del orden de 530.000 millones de pesos. Y eso es disminución de costos de operación, pues al final lo que van a producir son eficiencias en cada una de las organizaciones, donde su línea o su estructura de costos tenga el sector transporte un ítem representativo. Yo creo que eso también es algo muy importante y un dato relevante para la planeación estratégica de muchas de las empresas que utilizan el medio de transporte como uno de los mecanismos o de los medios importantes para producir valor. Adelante. Como les decía, el programa Concluir tendrá 28 proyectos. Vamos a tener una inversión de 2.23 billones de pesos, intervenir 400 kilómetros de vía. Entre los años 2021 y 2022 esto nos va a permitir generar alrededor de 40.000 empleos en todo el país. Vamos a tener unos ahorros logísticos, el aporte de ahorros logísticos va a ser del orden de 110.000 millones anuales, y esto tendrá anualmente unos ingresos adicionales. O sea, esperamos que estas inversiones puedan generar unos ingresos adicionales en la economía anuales del orden de los 126.000 millones de pesos. Si ustedes ven ahí en la franja derecha, hay más de 23 departamentos en donde vamos a llevar a cabo la inversión de obras. Recuerden la diapositiva donde les hablaba que tenemos más de alrededor de 8.000 o 9.000 kilómetros de vías que necesitan ser mejoradas, y aquí en esto ya estamos, digamos, bajo ese compromiso, interviniendo y mejorando las condiciones de operación de los principales corredores viales nacionales. Adelante. Y tenemos los programas de vías para la legalidad, son otros 22 corredores, estos son de mayor magnitud. Por ejemplo, quiero destacar el túnel del Toyo, que para Antioquia es tan importante y donde nosotros desde el INVIA estamos generando toda la estructuración financiera, el modelo y demás que nos permita hacer el cierre financiero y poder llevar a feliz término ese proyecto en los próximos 5 años. En este programa se van a invertir 9.2 billones de pesos. Esperamos intervenir más de 1.200 kilómetros de vía y generar unos ahorros logísticos por más de 420.000 millones de pesos anuales. Entonces, ya tenemos recursos que nos permiten iniciar estos proyectos en el año 2021. Obviamente seguirán en su ejecución en el 2022. Se tendrá que estructurar el COMPES pertinente en cada uno de ellos que nos permita definir como proyectos estratégicos y que se le dé la continuidad en los próximos gobiernos, de manera que se garanticen las inversiones que estas regiones necesitan, y con toda seguridad pues esto va a permitir generar la reactivación económica que tanto esperamos y que pues de diferentes sectores y expertos que han venido evaluando la situación del país coinciden en que es a través de la infraestructura, del sector de edificaciones, el sector transporte, donde podemos tener una reactivación económica bastante importante. Recordemos que este sector dinamiza más de 34 sectores de la economía y es fundamental pensar en que realmente esto ya es un hecho y lo vamos a poder materializar, y esto digamos que va a permitir obviamente que tengamos una recuperación económica adecuada. Con esto creo que terminamos breve, y fue una explicación muy breve de todo lo que estamos haciendo desde el Instituto Nacional de Vías, lo que nos aporta ese gran grupo de nuevas fuentes de financiación, del cual me honro de poder pensar
en que se creó en un salón de clase, como lo dijo Miguel Carlos, y que es una realidad, donde conté con el apoyo del director general del INVIAS, he contado siempre con el apoyo de la viceministra, de la ministra en este sentido. Obviamente hay un liderazgo muy fuerte de la vicepresidencia de la República, pero quiero agradecerles a todo este espacio, este tiempo que me han permitido para explicarles esto, y gracias, Hernán, porque en tus charlas y en conversaciones, cuando tuvimos espacio, inclusive interactuar en el seminario internacional que estuvimos el año pasado, creo que esas chispitas de inquietudes fueron las que me llevaron a proponer esta idea dentro del instituto, y que hoy, pues obviamente, con un trabajo de un gran equipo que hay en el INVIAS, pudimos hoy materializar y mostrarles a ustedes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Guillermo. Panorama muy alentador desde los días, entregas en estos momentos, que todos estamos tratando de buscar buenas noticias. Felicitarte pues, por la disciplina de poder tener una idea y llevarla hasta el punto en el cual logre impactar un país, que es lo que estamos haciendo hoy. Y sinceramente creo que lo que tú dices en materia de que existen muchas posibilidades, existen muchos vehículos, existen muchas oportunidades, y lo que necesitamos es más gente como tú, Guillermo, que coja las banderas y las lleve a la realidad. Gracias, Guillermo. Yo creo que tenemos un pequeño espacio para preguntas. Gracias. Director e invitados, muchas gracias por su intervención. Como lo decía el director Hernán, llegó el espacio de preguntas. Seleccionamos algunas de las preguntas que nos enviaron nuestros participantes a este evento virtual a través de nuestro chat. La primera es de Lucas García para el director técnico Guillermo Toro. La utilización se ha pensado inicialmente solo para los proyectos ejecutados de obra pública. Lo pregunto porque hoy los peajes ya son una fuente de fondeo, diferente a una fuente de financiación de los proyectos concesionarios. Gracias, Denise. Bueno, para responder esa pregunta quisiera referirme un poco a las ventajas que nosotros observamos cuando empezamos a desarrollar esta alternativa de titularización. En primera instancia, nosotros implementamos este modelo sobre el recaudo de peajes ya existente. Es decir, que nosotros tenemos un tráfico conocido. En los modelos de concesión, pues obviamente se tienen unas proyecciones de tráfico, y de acuerdo a eso también se hacen unas proyecciones estimadas de recaudo. Aquí digamos que el nivel de certeza de los ingresos y del tráfico es muy alto. Bien lo explicaba Miguel, hay una data de más de 10 años, y obviamente esto lo que redunda es en un riesgo menor asociado a este esquema de titularización. En segunda instancia está el riesgo construcción. Nosotros ya conocemos muy bien estos corredores, conocemos sus necesidades, conocemos realmente cómo se deben mantener y operar. Cuando se tiene un modelo de concesión, pues también se evalúan en detalle estas variables, pero en el proceso de construcción pueden encontrarse bastantes imprevistos que al final pues redundan en sobrecostos de construcción, y por lo tanto podrían impactar el tiempo en el que realmente se inicie el recaudo del peaje. Tenemos también asociado a este tema, si tenemos menos riesgo, pues obviamente va a haber una menor tasa de interés, y esto pues hace que el esquema sea más competitivo. Y por último, nosotros pues podemos hacer un uso óptimo de estos recursos que en los modelos de concesión no sucede. ¿Por qué lo decimos? Porque es que este esquema de titularización es una gran bolsa. Bien lo explicaba Miguel en la diapositiva, pues tenemos una localización bastante amplia de nuestros peajes en toda la geografía nacional. Esto le da una redundancia, digamos, al esquema de titularización muy importante. Si hay una caída de tráfico en un peaje, muy seguramente en otro peaje tenemos un pico, y esto empieza a generar unas compensaciones que lo que hacen es disminuir el riesgo asociado al esquema, y ese recurso nos permite poderlo invertir en diversas regiones del país, mientras que en los modelos de concesión pues ese recurso será únicamente utilizado para desarrollar ese proyecto de construcción en particular. A ese último punto quisiera avisarle algo.
El hecho de poder invertirlo en cualquier otra zona del país distinta donde se da ese recaudo del peaje, lo que nos posibilita generar nuevas fuentes de ingreso, nuevos peajes en corredores donde nosotros invirtamos, hagamos un muy buen mejoramiento, un aumento de capacidad del corredor, mejorar los niveles de servicio. La gente, cuando siente esas inversiones por parte del Estado, no tiene, digamos, animadversión porque se instale un nuevo peaje, y esto es lo que hace es que el modelo sea sostenible, vaya creciendo, sea cada vez más fuerte. Y obviamente en el INVIAS pensamos en la rentabilidad social, pero este es un modelo pensado con mucha rentabilidad financiera. Gracias, director, por su respuesta. Ahora vamos con otra pregunta. Esta va dirigida para el doctor. La pregunta es de Eduardo Carriazo y va para el doctor Miguel Caro. ¿Cuáles pueden ser los riesgos del proyecto para los inversionistas? Ok, digamos que los riesgos siempre van a existir, y en un proceso de titularización, pues lo que mide el inversionista es qué tan dispuesto está él a asumir esos riesgos. En el riesgo de la titularización de los peajes, básicamente el riesgo fundamental es que no se dé el recaudo. Básicamente que no se dé el recaudo, y de hecho nosotros eso ya lo habíamos contemplado, y por ejemplo, en una situación como la que sucedió o la que está sucediendo con el COVID, en el cual los recaudos pues se suspendieron con un término de 68 días, nosotros hicimos el análisis y determinamos que por cada punto porcentual de reducción del PIB, que es lo que realmente afecta a toda esta pandemia, nosotros tenemos una reducción del 0.13% en el recaudo general. Esto pues obviamente le brinda al inversionista esa posibilidad de administrar su riesgo, el saber que se tiene medido cada una de las situaciones que pueden afectar ese recaudo del cual se deriva su repago. Por otro lado, el otro aspecto fundamental es la garantía que tiene ese inversionista de que sus recursos siempre van a estar bien administrados y asegurados, y es por esto que se establecen dentro de esta metodología y dentro de este modelo la participación de los patrimonios autónomos. Aquí el patrimonio autónomo juega un papel fundamental porque esos patrimonios autónomos crean universalidades que protegen el recurso que entra del recaudo y el cual va a ser su fuente de pago. Eso para los inversionistas, digamos que son los riesgos fundamentales. Como lo digo, toda operación de inversión incluye un riesgo. El tema es que ese inversionista esté dispuesto a asumirlo, y la función de nosotros como emisores es tratar de administrar esos posibles riesgos para que su percepción no sea tan grande. Gracias, doctor, por su respuesta. La siguiente pregunta es de Andrés Arbeláez Martínez para el director técnico Guillermo Toro. Me gustaría saber cuáles eran antes las principales fuentes de financiación de construcción y mantenimiento de vías antes de esta nueva fuente de financiación. Bueno, realmente las fuentes a partir de las cuales el INVIAS desarrollaba su objeto social eran los recursos transferidos por el gobierno nacional, que nosotros les llamamos recursos nación, y las fuentes de recursos propios producidas por el recaudo de peajes. Teníamos unos recursos también por valorización, pero realmente era un sistema de valorización muy débil que no representaba realmente un ingreso muy importante, y hay unos ingresos menores por trámites de permisos para tráfico, para permisos de carga extrapesada, extradimensionada, por algún aprovechamiento de bienes fiscales desde el punto de vista de arrendamientos o explotación comercial, pero realmente los ingresos no eran significativos. Casi todos ellos, los que explicó Miguel en su presentación, pues son producto de ese ejercicio
de la implementación de este esquema de innovación, el Creative Solving Problem, que fue muy útil y nos permitió madurar e identificar esas 12 nuevas fuentes de financiación que hoy estamos implementando desde el INVIAS. Y decimos nuevas porque, si bien es cierto, casi muchas de ellas hoy son aplicables en el mundo, realmente para el gobierno nacional han sido novedosas, y en especial para el Instituto Nacional de Vías darse esta posibilidad, pues realmente es algo muy nuevo, pero pues lo mostramos con mucho orgullo porque en cada una de ellas hubo que romper un paradigma de visión de Estado. Director, muchas gracias por su respuesta y también muchas gracias a esas 92 personas que participaron en este evento virtual. Emisión de títulos como mecanismo innovador para financiar la modernización de la infraestructura vial de este país. Muchas gracias y espero que tengan un lindo día. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Feliz día. Feliz día.